Muy bien, entonces ya está grabando la capacitación de hoy. Muy bien, buenas tardes con todos. Primeramente me presento, mi nombre es Mariela Pareja. Soy la que va a estar a cargo del curso del día de hoy. Este curso es bastante sencillo y hemos tratado de hacerlo lo más entendible posible. Ok, entonces vamos a iniciar. Ok, por favor todos con sus micros apagados. Si en caso tienen alguna duda, alguna consulta, eh, pueden prender su micro o, sí, o pueden levantar la manito para que puedan dar su pregunta. Al final del curso hay un examen que se los voy a pasar el link por el chat para que puedan llenarlo. Es un examen bastante sencillo, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna otra duda, empezamos. Listo, bueno, estamos hablando sobre lo que son estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro. Entonces, para realizar una eficiente gestión en seguridad y salud en el trabajo, es indispensable contar con lineamientos y parámetros que garanticen mediante su cumplimiento para nuestros trabajadores. En realidad, los estándares que nosotros tenemos o contamos en la empresa nos van a ayudar a tener los lineamientos básicos para poder tener un trabajo seguro y que pueda cumplir con nuestras metas, ¿ok? Entonces, se le debe brindar al trabajador la descripción específica de cómo debe llevar a cabo sus tareas, las tareas encomendadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los PETs son más específicos, ¿no es cierto? Entonces, es un documento que nos va a dar los lineamientos para hacer un trabajo pauta por pauta, ¿no? Para que este proceso, esta actividad, sea lo más puntual posible, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de una estandarización. ¿Cuál es el objetivo? Estandarizar los procesos principales de la organización, logrando un comportamiento estable y que genere productos y servicios con calidad homogénea de alto nivel de seguridad y bajos costos, ¿no? A lo largo de lo que una empresa empieza a iniciar un sistema de gestión, hace muchos cambios con respecto a ciertos procedimientos, ciertas actividades que va a ir viendo que se pueden ir mejorando a lo largo del tiempo. Yo quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo ya tienen implementado un sistema de gestión? ¿Me podrían encender su micro y poder responder, por favor? ¿Hace cuánto tiempo ya tienen implementado un sistema de gestión? Buenas tardes. Está implementado desde el inicio de la operación, Ah, ya, 2016. Ujú. 2016, correcto. Muchas gracias. Ok, entonces desde el 2016 hasta el 2022, pues haya habido varias mejoras que deben haber ido viendo, ¿no? Entonces todo este tiempo que ya muchos de sus procesos ya son estandarizados, tienen ya lineamientos específicos, ¿cierto? Entonces, en realidad el objetivo en sí es justamente eso, ¿no? O sea, de que pueda ser homogéneo y de esa manera bajar los costos y tener un alto nivel en seguridad. Muchas gracias por responder. Uy, perdón, se movió. Ok. Eh, la estandarización es vital. En realidad, un proceso que mantiene las mismas condiciones produce los mismos resultados. Entonces, si nosotros deseamos tener resultados diferentes, es necesario estandarizar y empezar a mejorar justamente condiciones de trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Justamente con materiales, maquinaria, equipo, métodos, el procedimiento de trabajo, el conocimiento y la habilidad de la gente, o sea, el personal que trabaja con ustedes. Entonces, la habilidad de esas personas también va a hacer que la estandarización sea algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya la experiencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de estandarizar, de hacer procedimientos, de hacer estándares, se habla de hacer un trabajo en equipo, porque yo como parte de gestión puedo elaborar documentos, pero siempre necesito el apoyo del personal que tiene la experiencia para que pueda ser un procedimiento completo, un estándar completo y que no se nos esté escapando ningún punto por ahí, ¿no? La estandarización adecuada.
Lo importante es llevar a cabo la estandarización de una empresa adecuada a las necesidades de la organización. Muchas empresas a veces quieren copiar un sistema de gestión de una empresa mucho más grande. Entonces, al momento de hacer, digamos, el copy-paste, hay ciertas incongruencias porque no se adecúa a lo que debe ser. Entonces, si una organización es pequeña, no puede pretender cargar con estándares muy sofisticados y manuales complejos, porque es primeramente el presupuesto, el personal, no le va a dar para llegar a hacer estándares tan altos. Entonces, tiene que empezar con lo que es de acuerdo a su realidad. Y de acuerdo a eso, recién poco a poco se puede ir mejorando, ¿no? En el caso de ustedes llevan ya bastantes años, entonces han podido ir viendo a lo largo de todo el proceso, de todos los cambios del sistema de gestión, de los cambios de las normas, o por ejemplo, ahora que viene el COVID, ¿no? En todo el tiempo de pandemia también, ¿no? Entonces te vas adecuando a lo que va pasando. Entonces yo no me puedo copiar un sistema o procedimientos de una empresa que es mucho más grande que yo, ¿no? Y justamente, ¿no? Las empresas, las pequeñas organizaciones cambian su estructura o funciones con mucha facilidad y frecuencia para que el estándar sirva em, y para que el estándar sirva y se debe mantener actualizado, ¿no? Entonces, es preferible la parte básica, gráfica, que sea sencillo, que sea entendible, ¿no? Pero que siempre esté actualizado y que muy complejo y muy detallado a veces puede ser que sea ajeno a tu realidad. Entonces, lo más sencillo posible hace que al momento de capacitar también al personal, puedan ellos poder entender más fácil, no sea más comprensible para ellos. Personas que están entrando, ¿ok? Listo. Entonces, aspectos de una estandarización efectiva. Como les comentaba, ¿no es cierto? Los miembros del proceso tienen que participar en la estandarización. El personal involucrado tiene que recibir capacitación en el estándar y que el estándar represente una forma más fácil, segura y mejor de hacer el trabajo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la estandarización? Primeramente, es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia. Como comentábamos, al hacer un trabajo en equipo va a involucrar, ¿no? La experiencia y el conocimiento que pueda tener el personal que está haciendo todos los procedimientos, todos los estándares, y de esta manera lo podemos documentar. Proveen una forma de medir el desempeño, ¿no? Conforme vamos a ir avanzando o hemos ido avanzando en las mejoras del sistema de gestión, se ha podido ver el desempeño de su sistema de gestión. Entonces, cada que han tenido auditorías, han habido revisiones. Esas revisiones han llevado a mejoras. Entonces, ya te forma una parte de poder medir el desempeño de cómo está tu sistema de gestión, ¿cierto? Muestra la relación entre causa y efecto, ¿no? Tus acciones y cuáles están siendo los resultados. Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de hacer el trabajo, ¿no? Al hacer una base, ¿por qué? Porque van a tener varias versiones, actualizaciones, y eso ya va siendo parte de una base, ¿no? Para que puedan seguir avanzando, puedan seguir mejorando. Proporcionan una base para el entrenamiento porque de acuerdo a estos estándares ustedes van a tener que capacitar al personal en los estándares específicos, en los procedimientos específicos, ¿no? Proveen una base para diagnóstico y auditoría y proveen medios para prevenir la recurrencia de error, o sea, de caer en el error, ¿no? Entonces, poco a poco vamos, al mejorar, ya estamos evitando que haya un error. ¿Cuál podría ser un error? Por ejemplo, un accidente. Cuando sucede un accidente, se tienen que revisar procedimientos, se tiene que revisar el IPRC, se tiene que revisar varios estándares. Entonces, al mejorar eso, al hacer mejoras, justamente podemos prevenir la recurrencia, ¿no? Y minimizar la variación. Pasos de una estandarización. Involucrar al personal operativo, investigar y determinar la mejor forma para alcanzar el objetivo del proceso, documentar con fotos, diagramas, descripciones breves, ¿no? Capacitar y adiestrar al personal una vez que el procedimiento ya está hecho, ¿no? Implementar formalmente el estándar, revisar o checar los resultados si realmente mi estándar ha funcionado, mi procedimiento es efectivo, ¿no?
Y si el resultado se apega al estándar, continuamos con la implementación, ¿no? Y si no, pues hay que tomar mejoras y tomar las acciones correspondientes para que pueda dar un resultado exitoso. Entonces, vamos, ya que hemos visto la parte de estandarización, vamos a ver lo que son los estándares y justamente los PETs, ¿no? Que son documentos diferentes. ¿Ok? Los estándares de trabajo son modelos que te van a dar pautas, parámetros establecidos que indican requisitos mínimos aceptables para el trabajo, ¿no? Desempeños. Indica la forma correcta de hacer las actividades. El estándar satisface las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo vas a hacer el trabajo, no? ¿Quién lo va a hacer? La responsabilidad. ¿Quiénes van a estar involucrados? ¿Y cuándo se hará, no? Y el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro, es un documento que contiene las descripciones específicas de cómo desarrollar la actividad de manera correcta desde el comienzo hasta el final, estableciendo pasos consecutivos, ¿no? Son documentos diferentes, ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, tengan esto bien en claro, ¿no? Que los PETs pueden convertirse en estándares, pero tienen un contenido diferente, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, para un proceso de toma de decisiones que sea estandarizado, primero verificamos o identificamos un problema. Del problema vamos a planear e implementar medidas y tienes que investigar el problema. Entonces, si al investigar el problema se tiene un estándar, entonces, si yo tengo un estándar y si yo no tengo un estándar, tengo que preparar un estándar y capacitar a los involucrados. Si ya tengo un estándar, entonces tengo que preguntar, ¿no? ¿El estándar es apropiado? ¿Sí o no, no? Si el estándar es apropiado, entonces no me ayuda, no me sirve, tengo que volver a hacer. O es difícil de entender, tengo que volver a reescribirlo que sea de una manera más sencilla, más entendible para que el personal lo pueda entender. Si el estándar es apropiado, hay que ver, ¿no? Se siguió los puntos del estándar, no se siguieron los puntos, entonces de acuerdo a eso, ¿no? Si se han seguido los puntos, entonces de repente por ahí el estándar no es el problema. Entonces de repente son condiciones de trabajo o de repente el mismo procedimiento está generando errores, ¿no? Ahora, si el procedimiento no ha sido seguido, entonces suceden tres cosas, ¿no? El trabajador no entendió el estándar, no tiene las habilidades o no lo considera necesario, ¿no? A lo que le llamamos el no sabe, no quiere o no puede, ¿no es cierto? Entonces, si no sabe, si no ha entendido, se le enseña, ¿no? Si no tiene las habilidades, si no puede, habilitas las habilidades, lo habilitas para que tenga eh, para que pueda realizar esa actividad, ¿no? Y si no lo considera necesario, ahí hay que tomar otras medidas, ¿no? De repente, no sé si capacitarlo en la importancia de tener estándares o de repente darle un tipo de motivación al personal que pueda hacer que entre en conciencia y que pueda realizar el procedimiento o el estándar tal cual nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo a los estándares que nosotros manejamos. Entonces, para la elaboración de un estándar, tiene un esquema. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Objetivo, alcances, referencias legales, otras normas, especificaciones del estándar, la descripción en sí, responsables, y qué registros y controles y la documentación que debe haber y la revisión. Entonces, un estándar va a tener formatos, va a tener, puede ser checklist, puede ser algún permiso, por ejemplo, un estándar en altura va a tener como un registro el permiso de trabajo en altura. De repente por ahí va a tener otros formatos, de repente van a tener las tarjetas de inspección, de repente algún otro checklist que te sirva para el arnés tal vez, ¿no? Entonces se van a ir generando documentos, registros ahí, ¿no? Entonces, para la elaboración del estándar hay tareas que requieren gran precisión que pueden hacerse bien, por lo que se le debe dar una explicación detallada de un paso a paso. Y hay otras que solo basta conocer el objetivo y dar algunos lineamientos y restricciones. Entonces, dentro de los registros podemos encontrar checklists, que son documentos que te sirven para consignar información de manera fácil. Tarjetas de comprobación de entrada de los trabajadores, puede haber listas de actividades,
hojas que se usan para un control de limpieza. Por ejemplo, puede haber un checklist para limpieza de oficinas, un checklist para, puede ser de repente para, un checklist para inspección de arneses, ¿no? O de escaleras o de andamios. Entonces, son registros que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, puedes tener también como estándares instrucciones técnicas. Por ejemplo, podemos tener una máquina, ¿no? Entonces, esa máquina, al ser de fábrica, tiene instrucciones, tiene una manera de cómo debes hacerle mantenimiento, cómo debes usarla, ¿no? Te va a ir dando pasos. Entonces, estos, estas instrucciones lo puedes convertir en un estándar. Entonces, esos ya provienen de un proveedor o de otras fuentes y simplemente se tiene que integrar a nuestro sistema de gestión, ¿no? Entonces, pueden ser instrucciones técnicas, instructivos, le llaman también. Entonces, se pueden hacer de esta manera. Entonces, ¿cómo es un proceso de implementación? Por ejemplo, si sucedió un accidente, hace ratito lo comentaba, si sucede un accidente, hay un trabajo en altura, se accidentó el señor, no tenemos un estándar. Por ende, el señor al momento de la investigación sale que no tenía arnés, no usaba un andamio, estaba usando una escalera en lugar de usar un andamio, no tenía tarjetas, no había señalización, ¿no? Entonces vas a ir elaborando un estándar, ¿no? Entonces, en este estándar vas a especificar, ¿no? A partir de 1,80 m, o de repente si el estándar de ustedes es mucho más alto, tal vez 1,50 m, no lo sé. Entonces, se hace el estándar y se le capacita al personal. Una vez que capacitas al personal, empiezas a implementar, entonces ya tienes que darle al trabajador su arnés, capacitarlo cómo debe hacer la actividad. Ok. Entonces, de esta manera nosotros vamos implementando. Ahora, muchos de estos estándares van ligados a lo que es el I+C de línea base. Si nosotros hemos hecho el I+C de línea base, vamos a poder tener todos los estándares que nosotros debemos hacer. Ahora, en los estándares, como ustedes han visto, tienen acá en la imagen, tiene lo que es el logo, la empresa, ¿no es cierto? Tiene el código, ¿no? Este código obedece a lo que es debería ser el primer estándar que deberían tener, que es el de control documentario, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que puedan tener la codificación de de cada uno de sus procedimientos, de sus estándares, cómo lo van a codificar. Y al final tiene que haber una elaboración, una revisión. A ver, ya me pasé. No sé qué pasa. A ver. Ok, aquí está. Entonces, tenemos una aprobación, una revisión, una elaboración, una revisión y una aprobación. Entonces, tiene que ver quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba. Y eso se ve en el procedimiento o el estándar de control documentario. Entonces, nosotros tenemos que definir, o ya lo tenemos definido, porque nosotros ya tenemos un sistema de gestión, quién lo elabora, quién lo revisa y quién lo aprueba, o quiénes lo aprueban. En algunos casos son dos personas o tres, en algún caso, ¿no? Entonces, si yo he visto, por ejemplo, una condición, no necesariamente un accidente, una condición, entonces yo puedo también, si no tengo el estándar, entonces empiezo a ver qué condiciones puedo encontrar, elaboro el estándar y lo implemento. Entonces, al momento de implementar también entra un tema de costos, un tema de presupuesto, porque yo voy a hacer un estándar y voy a necesitar varios recursos. Entonces, esos recursos tienen un costo. Por eso, al momento de implementar, se tiene que sacar un presupuesto de cuánto necesitamos para poder implementar un sistema de gestión, y dentro del sistema de gestión está el tema de los estándares. Entonces, para un PET, les decía, ¿no? El esquema es diferente. Ahí tiene personal, equipos de protección personal, equipos, herramientas y materiales, el procedimiento en sí y restricciones. Entonces, aquí como pueden ver, es diferente al estándar. Entonces, los PETs en realidad son para trabajos muy puntuales. Por ejemplo, yo tengo un estándar de altura, de trabajos en altura, pero yo necesito hacer un PET porque el trabajo en altura que voy a hacer es en otra zona donde de repente es un área nueva, ¿no? Es un lugar donde no teníamos antes acceso, entonces ya le hago un PET. Entonces, este PET me va a involucrar
qué personal voy a necesitar, ¿no? Un supervisor, no sé, pues, un residente o un supervisor de área, un ingeniero de seguridad, personal de mantenimiento, voy a tener técnicos, ayudantes, ¿no? Equipo de protección personal, todos los equipos que nosotros vayamos a usar, ¿no? Si es un trabajo, por ejemplo, que es de altura, ¿no? Necesito arnés, necesito andamios, necesito de repente por ahí tarjetas, no, perdón, para EPPs, ¿no? Uniforme, por ahí barbiquejo, ¿no? También de repente los zapatos de seguridad, ¿no? El equipo de protección personal básico también. Los equipos, herramientas y materiales, ¿qué es lo que voy a necesitar para hacer esa actividad? ¿Qué equipos, qué herramientas, ¿no? Voy a necesitar un andamio, de repente voy a necesitar una escalera, por ahí voy a necesitar de repente alguna máquina o de repente alguna herramienta eléctrica, dependiendo de qué tipo de actividad vayamos a realizar, ¿no? Entonces, hacemos la parte del procedimiento que es la descripción de lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a iniciar el trabajo. Y las restricciones es cuáles van a ser los puntos en los cuales yo no puedo realizar esa actividad. Ejemplo, si yo tengo un trabajo de izaje, una restricción podría ser el cambio climático, porque yo no puedo realizar trabajos si es que las condiciones climáticas no son las más adecuadas para realizar la actividad. Por ejemplo, si hay un sismo, si hay algún tipo de incendio o algún tipo de emergencia, también debo paralizar actividades y ya no puedo dejar, ¿no? Si me falta algún EPP de los que hemos mencionado, lo podemos convertir en una restricción para que el personal sepa de que si le falta alguno de estos equipos de protección personal, significa que el trabajo no puede ser realizado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darle las restricciones para que puedan realizar la actividad de manera segura. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Hasta aquí se entendió, ¿verdad? Afirmativo, está claro. Correcto. Entonces, antes de seguir, les voy a mostrar unos ejemplos para que podamos ver la diferencia entre los... A ver, aquí está. A ver, me confirma. Se ve, ¿verdad? Afirmativo. Correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá un procedimiento, a ver, estamos utilizando cualquier procedimiento que son de ejemplos, ¿ok? Esto es una empresa aparte, ¿no? Entonces, tengo el procedimiento, por ejemplo, de conducción y operación de vehículos y equipos pesados. Entonces, tenemos la parte acá como hablamos, ¿no? Elaborado, revisado y aprobado. ¿Qué revisión es? ¿No? Las fechas de modificaciones, qué se les está modificando al documento, y como les comentaba, ¿no? Objetivo, alcance, definiciones. Entonces, el objetivo, ¿a qué voy a ir, no? ¿Qué es lo que quiero lograr con este estándar? Ahora, alcance. ¿Para qué lo quiero? ¿Para dónde lo quiero? ¿Cuál va a ser mi límite, el inicio y el final, ¿no? En este caso, por ejemplo, para esta empresa, era para un proyecto en específico. O sea, no para toda la empresa, porque la empresa en realidad hace muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, para un proyecto en específico, y es más, se puede definir si el proyecto tiene un inicio y un fin, entonces hasta tal fecha, ¿no? En este caso, este proyecto todavía no tiene eh, un, un término, entonces todavía se basan bajo el decreto con el que están trabajando, ¿no? Las definiciones, todas las definiciones que necesito para que mi estándar sea entendido. Entonces, tenemos todas las definiciones y nos vamos a los documentos de referencia. ¿Qué documentos de referencia voy a necesitar para poder cumplir este estándar? Entonces, de acá se sacan las definiciones también, ¿no? Y los puntos importantes, ¿no? Responsabilidades. ¿Quiénes van a participar en este estándar, ¿no? Los jefes, por ahí de repente en esta empresa trabajaban con prevencionistas, nosotros de repente tenemos supervisores de seguridad, tenemos jefes de seguridad, ¿no? Los supervisores de la actividad en sí, los operativos, ¿no? Entonces también tienen responsabilidades, ¿no? Y al final el personal que va a realizar la actividad también tiene responsabilidades, ¿no? En este caso el estándar es de
conducción y operación de vehículos, entonces tiene que ver con los conductores y operadores, ¿no? Entonces, tenemos el procedimiento y siempre debe tener una descripción de actividades, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? En este caso, en este estándar, por ejemplo, ellos hacían un plan de viaje, ¿no? Como parte de su estándar. O sea, ningún personal, ningún conductor podía salir de viaje si es que no tiene un plan de gestión de viajes. Y si no tiene la autorización de movilización del personal, ¿no? Entonces, de materiales, entonces no podían salir. Entonces ya se convierte en un estándar. Es más, como parte de un estándar, podemos contar que, por ejemplo, se va a tener un formato diferente. A partir de ahora, por ejemplo, si yo quiero hacerle una mejora al procedimiento, a partir de ahora voy a necesitar esta inspección más antes de iniciar mi viaje, por ejemplo, ¿no? Ahora, en estos casos, por ejemplo, varía cuando es el tema de lo que es transporte personal, el tema de las velocidades, ¿no? La norma ya nos da un límite de velocidad que no debemos propasar, pero nosotros podemos hacer un estándar esas, que mejore esas condiciones, ¿no? Entonces, podemos verificar y se pueden hacer un estándar con nuevos límites de velocidad, dependiendo de cómo sea nuestra área de trabajo, ¿no? Ahora, los estándares tienen formatos, registros. En este caso, ellos tienen varios formatos, ¿no? Entonces, estos formatos también forman parte de un estándar. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen, ¿no es cierto?, el plan de viaje. Entonces, eso va dentro del estándar, ¿no? Tengo este formato de conducción comentada, también lo tengo que llenar antes de, ¿no? Y las hojas de ruta, ¿no? Entonces, todos estos todo eso se convierte en un estándar y es algo obligatorio. Significa que ningún personal puede salir si es que no tiene estos documentos. Entonces, lo mismo pasa con un tema de altura, ¿no? Si yo tengo un estándar de altura, ¿no? Yo tengo igualito, voy a tener mis registros al final, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Mi permiso de altura, un checklist de arnés, un checklist de escalera. En este caso ellos tenían un checklist específico porque tenían un trabajo en especial con esto, era un PET y se convirtió parte del estándar. Y algún checklist, ¿no? Otro checklist más. Entonces, de esta manera, nosotros podemos diferenciar qué es un estándar y qué es un procedimiento escrito de trabajo seguro. Algunos al mismo estándar le llaman también procedimiento, pero el PET sí es el nombre completo, ¿no? Procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy hablando de un estándar y cuando estoy hablando de un PET? Por el contenido. Entonces, yo quiero tener, por ejemplo, de otra empresa, ¿no? Tengo un PET. Este PET, por ejemplo, es de mantenimiento para controles de tablero, mantenimiento para de tablero de control. Entonces, justamente aquí está el personal. ¿Quiénes van a hacer el trabajo? Un supervisor de operaciones, un supervisor de seguridad y los técnicos, ¿no? ¿Qué EPPs necesito? Casco, lentes, zapatos, guantes. Ahora yo puedo hacer esto mucho más extenso dependiendo de la actividad, ¿no? ¿Qué equipos y herramientas voy a necesitar? Caja de herramientas, un candado de bloqueo, tarjetas de bloqueo, multímetro, megómetro, etcétera, ¿no? Yo puedo seguir aumentando más. Es más, puedo aumentarles qué registros necesito. Necesito un IPC, necesito el mismo P, necesito un ATS, necesito una charla de 5 minutos antes de iniciar la actividad. También se coloca, ¿no? Y el procedimiento en sí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Trabajos preliminares, ¿no? Antes de iniciar el trabajo necesito la autorización, delimito el área, realizo el bloqueo. Para el mismo mantenimiento hago todos los pasos a seguir, ¿no? Y las restricciones. No se continuará con el servicio si no se ha bloqueado correctamente, si las condiciones no son las correctas. Si ha habido un accidente, también si las condiciones de trabajo del área de trabajo cambian y si los trabajadores no están con todos los EPPs correspondientes o en caso de sismos, accidentes o incidentes peligrosos. Ahora, en la parte del procedimiento, algunos le añaden la parte de peligros y riesgos que va anexado al IPC. Entonces, nosotros tenemos un IPC de línea base. Ahora, yo voy a tener, si tengo un PED, es un trabajo específico. Este trabajo específico debe tener su propio IPC. Entonces, el IPC debe conversar con el PET, debe ser igual en las actividades. Si me estoy pasando alguna actividad, o es deficiente el IPC o es deficiente el PET.
Entonces, queda claro, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces vamos a continuar, nos quedamos aquí. Entonces, justamente, el primer paso para elaborar el PETS es identificar todas las actividades que se vayan a realizar teniendo en cuenta el potencial de riesgo y debe estar basado en él y per se, lo que nosotros ya habíamos conversado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros ya podemos documentar, ¿no? Esta parte de estándares y PETS es bastante importante, por ejemplo, al momento de cuando hay una auditoría o cuando hay una inspección, por ejemplo, por parte de la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos piden son los documentos. Y si ha sucedido un accidente o un incidente peligroso que hayan tenido que reportar al Ministerio de Trabajo, va a pasar que lo primero que van a pedir son toda la parte documentaria. O sea, si una persona no ha, no tiene los procedimientos, no tiene los estándares que de la actividad de la cual ha pasado el accidente, entonces ahí es el problema, ¿no? Les cuento un caso, ¿no? Justamente en una de las empresas estaban utilizando maquinaria pesada y al momento de, estaban utilizando una excavadora, ya se estaban yendo y les faltaban las fotos para su informe, para el registro al cliente. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron el capataz, le dijo al operador, regresa, súbete a la máquina, al equipo, gira el brazo y te voy a tomar la foto. Al momento de girar, ya eh, quería levantar el cucharón, todo el brazo, y hizo caer un poste de energía. Y esto, pues, para el cliente es un incidente peligroso porque el potencial pudo haber sido muy grave, ¿no? Si bien es cierto, se quedó simplemente, digamos, en un incidente, pero de todas maneras tuvimos que reportarlo a la SUNAFIL. Entonces, al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo comunica a la SUNAFIL manda una resolución pidiéndonos por ese accidente, pues, o por este incidente peligroso en realidad, una serie de documentos, algo de 20 o 30 si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué te pedían, no? Te pedían el IPRC, te pedían el procedimiento, por ahí el alta de los trabajadores de la zona, te pedían sus capacitaciones, te pedían todos los documentos que tú puedas sustentar de que este personal pues ha sido capacitado, trabaja contigo, ¿no? Conoce del trabajo, ¿no? Entonces, si te falta algún documento, pues es un poco complicado eh, poderlo regularizar cuando no tienes la capacitación del personal, ¿no? Entonces, o va a un tema legal, porque en muchos de los casos tienes que ver qué es lo que estás colocando en un estándar que el personal de repente lo haya entendido de otra manera. Entonces, al momento de que de repente, si es un accidente con un daño personal, el personal va a contar también su versión de la historia. Entonces, también entra una parte legal. Entonces, los estándares y los PETs tienen que ser por eso justamente lo más entendible posible para el personal y también para proteger tanto a la empresa como al trabajador en el caso de una inspección por parte de la SUNAFIL, porque ellos se basan bastante en el tema legal y en lo que está escrito en el documento, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno revisar al momento de hacer, por ejemplo, una segunda revisión al documento, tercera o cuarta, de repente usted la que le sigue es la séptima, la octava, no lo sé. Entonces, de acuerdo a eso, siempre se revisa, ¿no? Siempre es importante, bueno, también como una recomendación pasarlo por un área legal antes de aprobar un documento, ¿no? Y pues justamente lo que hablábamos, ¿no? La capacitación, ¿no? Cuando se desarrolla un estándar, un PET, siempre hay que capacitar al personal. Y esa capacitación tiene que ser realizada por las personas que dominan el proceso, ¿no? Y debe dejarse registro de que se indique la fecha de capacitación, la persona que lo impartió y los resultados obtenidos. Entonces, cuando hablamos de resultados obtenidos, nos referimos a que deberían tener un examen de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esta capacitación tiene un examen. ¿Por qué? Porque debemos saber si se ha entendido, si se ha quedado claro, si no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, es una forma de ver o de medir
cómo está el personal, ¿no? Entonces, se deben efectuar una evaluación teórica y una práctica de ser necesario, ¿no? Hay capacitaciones, por ejemplo, altura, trabajos de alto riesgo que necesitan la parte teórica y también la parte práctica, porque ellos van a hacer el trabajo, entonces necesitan una parte práctica y al final, pues, de cada curso, pues se les da un certificado, ¿no? Si es por una empresa externa, la empresa externa les brinda el, el certificado. Si es por propia empresa, también deberían darle un certificado, ¿no? De que están llevando, de que el personal está llevando esos cursos o que está impartiendo, ¿no? El ingeniero de seguridad está impartiendo un curso también, ¿no? Porque es una evidencia, no necesariamente solo una lista de asistencia, ¿no? Si bien es cierto, la capacitación pues se registra, ¿no? En una lista de asistencia donde está la hora, la fecha, y quién lo ha dado, cuánto tiempo, cuántas personas, ¿no? Qué inconvenientes han tenido, qué observación ha habido, ¿no? Pero también debería haber un certificado que valide que el personal no simplemente ha firmado una lista de asistencia, ¿no? Sino también ha recibido el curso como tal. Entonces, si ha aprobado la parte práctica, pues el certificado debe salir como que ha aprobado y ha asistido al curso. Si solo es la parte teórica o solo es un curso que no requería examen, entonces simplemente la asistencia al curso. Entonces, en el seguimiento, pues, los líderes de la empresa deben demostrar interés, que se respeten los estándares cotidianamente y deben hacer verificaciones informales que se vean complementadas por las auditorías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos programado por lo menos, según la ley, debe haber una auditoría al año, por lo menos. Entonces, si nosotros tenemos más auditorías, pues en buena hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al momento de hacer una auditoría estamos verificando, haciendo un seguimiento de que tus estándares están funcionando, ¿no? Cuando viene la auditoría, ¿qué es lo primero que pasa, no? Que te dicen, ah, ya, tienes un trabajo en altura, ¿tienes el procedimiento en altura? Sí, sí lo tengo, perfecto. Entonces, leen el procedimiento, listo. Aquí dice que tú debes usar arnés a 1,80 m, ¿no? Entonces, perfecto, vamos a campo y verificamos si realmente el personal está usando el arnés a dicha altura, ¿no? Entonces, en este caso siempre va a valer lo que le llaman la primacía de la realidad, ¿no? Lo que ves y no lo que está en el documento. Y eso pasa a veces con muchas personas, ¿no? Yo tengo un estándar de PPs. ¿Qué dice mi estándar de PPs? Que para trabajos en caliente yo necesito casco, guantes, mandil, delantal, uniforme de cuero, por ahí, escarpines, ¿no? Careta de soldar. Vamos a ver la actividad y no está, no tiene todo completo. Entonces, la capacitación de repente o no se le ha dado o ha sido deficiente o vamos al famoso no quiere, ¿no? No quiere colocarse porque le da calor o porque el personal da eh, varias razones por las cuales no usa el DPP completo, ¿no? Entonces, en esas auditorías se ve el cumplimiento de estos estándares y de estos PETs. Negligencia. Cuando los estándares están bien implantados, es poco frecuente que exista negligencia de parte de los colaboradores y si lo hubiera se puede manejar, ¿no? Puede haber un sistema de faltas. Algunos lo colocan como una política de sanciones, otros lo colocan en su reglamento interno de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si tú incumples un estándar, incumples un procedimiento, incumples algún lineamiento que te ha dado la empresa? Entonces, lo manejan de diferentes maneras, ¿no? De repente puede que sea la primera, la segunda, la tercera falta, o en algunos casos, pues, de frente es un despido, ¿no? Dependiendo cómo lo estemos manejando. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, yo tengo una primera falta, ¿no? Llamada de atención verbal. La segunda, eh, un acta administrativa, o sea, un memorando. Y la tercera, de repente, ya no hay levantamiento de sanción, simplemente despido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que eh, ver si estamos haciendo bien la capacitación, si nuestro estándar está bien, revisarlo bien, ¿no? Por algo tenemos filtros, ¿no? El elaborado, el que revisa y el que lo aprueba, ¿no? En algunos casos
pasa que el personal simplemente lo aprueba, ¿no? O le damos al gerente, ya, fírmame porque necesito que hagan el trabajo de una vez, ¿no? O cuando son actividades que dependen, por ejemplo, de un cliente y de un tiempo, pasa justamente eso. Yo hago mi estándar, hago mi procedimiento, hago mi PET, ya lo terminé, listo, pasó por seguridad, seguridad lo revisó, dijo, ya está perfecto, ¿no? Y ya van donde el gerente, ya listo, lo vas a firmar, necesito hacer ese trabajo de una vez. Ni siquiera lo leyó y lo firmó. Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad legal si es que sucediese un accidente y el estándar estuvo mal o firmaron sin saber lo que estaba, lo que había en el contenido, ¿no? Entonces, esa parte también es importante, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ninguna duda. Está todo claro. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos en cuenta? Ok, bueno, hasta aquí pues hemos visto toda la parte, digamos, que nosotros podemos ver para la parte de los estándares. Y simplemente pues los ejemplos ya los hemos visto con ustedes. Lo que sí, pues les voy a enviar el link al chat para que puedan hacer el examen. Pues como han visto es un tema bastante sencillo, bastante rápido, porque muchos de ustedes ya conocen este tema porque ya tienen más de 6 años, o más, claro, 6 años en su sistema, tienen estándares ya, imagino, bastante altos. Entonces, simplemente pues una recomendación sería siempre que revisen siempre el tema con la parte legal, ¿no? Uno nunca está eh, libre de que puedan tener algún accidente, algún daño, algún reclamo a veces, ¿no? Entonces, y la parte documentaria es lo primerito, que es lo que se pide, lo que se va a solicitar en una auditoría, en una inspección. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tener en claro siempre el procedimiento o el estándar de control documentario, del cual también muchos de estos procedimientos se van a tener que ir revisando, ¿no? Como hemos visto en estos procedimientos, por ejemplo, ¿no? Tenemos, tenemos revisiones, ¿no? Del 2020. En el 2021, por ejemplo, se han hecho dos, de acuerdo a cómo han habido, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, esta empresa, uno de sus principales actividades dentro del proyecto era trasladado de personal. ¿Por qué? Porque la empresa tenía varias áreas y cada área era por más o menos de 5 horas, 12 horas, 13 horas de distancia. Entonces, al momento de hacer el viaje, pues habían choques, había algún accidente, entonces se iba revisando el procedimiento a ver si se ha cumplido y conforme a eso se va añadiendo más estándares, eh, más lineamientos que el personal pueda seguir, ¿no? Por ejemplo, al inicio se implementa solo un formato. Para el siguiente mes, pues ya hay más. ¿Por qué? Porque ya necesitan más, ¿no? Necesitan verificar no solo cómo está el área, ¿no? Sino a dónde van a ir, qué tipo de riesgos tienen, si van a tener una hoja de ruta, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos revisar. Los procedimientos, pues en realidad deberían revisarse cada año, ¿no? Entonces, ¿y eso de dónde nace? Nace del IPRC. El IPRC se tiene que revisar cada año si hay alguna actividad nueva, si hay un proceso nuevo, si hay una maquinaria nueva, también se tiene que añadir al IPRC y por ende vas a tener que generar o un estándar o un PET dependiendo de la actividad, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de instructivos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un instructivo, yo voy a utilizar una motosierra. Entonces, la motosierra, ¿de dónde viene? Tiene un fabricante, tiene diferentes lineamientos, entonces todo el instructivo o el manual de uso del instructivo de mi proveedor va a pasar a mi sistema de gestión
y voy a tener que copiar sus definiciones, ¿no es cierto? Entonces, tengo mis documentos de referencia también y también el manual de operación, ¿no? Tiene también responsabilidades que también ya se van a tu... Creo que vino el relay. Uy, me parece que hay eco. A ver, ya está. Había un eco. Ok, entonces a mi instructivo le puedo dar, pues, al estandarizarlo, le tengo que dar la misma estructura que un estándar. Entonces voy a tener que colocar también mis responsabilidades con respecto al uso de esta máquina, de este equipo, de esta herramienta, ¿no? Coloco también, en este caso, ellos le han colocado también, por ejemplo, le han añadido el tema del equipo de protección personal porque era importante, los tipos de herramientas que están utilizando, ¿no? La descripción de las actividades y todo lo que implica el manual, ¿no? Todo lo que habla el manual, cómo voy a arrancar, cómo voy a aprender, cómo voy a colocar, a dónde lo voy a poner, ¿no? Entonces, a esto se refiere con la parte gráfica, de que tiene que ser lo más entendible el personal, ¿no? Cómo lo voy a levantar, le dice mucho zoom, ¿no? Entonces, cómo voy a utilizarlo, cómo no debo hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, le hago al personal un instructivo más didáctico y más entendible, que sea fácil para su comprensión. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir añadiendo mucho más a nuestro sistema, pues, de gestión, ¿no? Entonces, les voy a pasar el link, espérenme un momentito. A ver, les dejo el link aquí, listo. Se los he pasado por el chat para que puedan eh, entrar al examen. Es un examen bastante sencillo. Tiene unas 5 preguntitas y pues den bien su nombre, su apellido y su DNI y las preguntas son para marcar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo me voy a quedar en el Meet, en el Zoom hasta que podamos terminar el curso.
Los que ya han acabado el examen ya se pueden retirar del aula. Muchas gracias por su atención y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Ok, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.